Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo estaremos hablando sobre la descodificación, un tema apasionante que nos va a ayudar a entender la realidad tal como se nos presenta. Pues definiendo este término, el término de descodificación, podemos entenderlo como un método mediante el cual a nosotros nos llega la realidad de diferentes maneras y la traducimos a un lenguaje entendible. La realidad nos puede llegar de diferentes maneras, como pueden ser las emociones traducidas en nuestro cuerpo como enfermedades o como expresiones emocionales propiamente dichas, que al no ser gestionadas se transforman en enfermedades. Información genealógica, información que a nosotros nos llega, también puede traducirse en forma de incluso de enfermedades. Información onírica que nos habla de cómo podemos entender el lenguaje de los sueños, y la información sincrónica, que es la que nosotros nos encontramos en todo momento y es, digamos, significativa, tiene importancia dentro de nuestra vida. Entonces, nosotros al aplicar esta ciencia denominada descodificación, lo que nos permite dentro de nuestro marco existencial es traducirla a un lenguaje entendible, y al aplicarla nosotros somos capaces de desentrañar determinados conflictos, determinados sucesos que se están reproduciendo de una manera incómoda, de una manera que puede llegar incluso a entorpecer el desarrollo natural de nuestra vida, e incluso llevarnos en un caso muy extremo a enfermedades muy graves o accidentes cercanos a morir, experiencias cercanas a la muerte, e incluso la muerte en el caso muy extremo de que esta descodificación o esta información codificada nos llegue de esa manera tan impactante que nosotros no hemos sido capaces de evitar o de gestionar en su momento. Entonces, ¿qué nos permite a efectos prácticos conocer lo codificado dentro de nuestra información? Nosotros podemos traducir desde lo inconsciente que nos está sucediendo en todos los niveles, tanto interiores como exteriores. Nosotros podemos entender todo el conjunto de esta realidad que nos está sucediendo y traducirlo, llevarlo al consciente, para que en este consciente nosotros seamos capaces de gestionarlo, recibirlo y transformarlo. Lo transformamos en información útil para nosotros. Ya no nos está bombardeando desde el inconsciente y ya le estamos dando una fuerza consciente. Esta fuerza consciente nos va a permitir estar en salud a todos los niveles, a nivel espiritual, a nivel físico, a nivel mental. Nosotros hemos sabido gestionar toda esa información que nos estaba llegando de múltiples maneras, y a nosotros darle cabida dentro de nosotros en todos sus campos, hemos sabido transformarlo, y es cuando hemos llegado al punto de equilibrio, el punto de balance, que lo dibujamos en el centro como punto de balance entre toda la información que está ocurriendo. Que nos encontramos dentro de la descodificación, ya yendo a cada uno de los campos de forma más pausada, pues nosotros encontramos, por ejemplo, enfermedades que se reproducen en nuestra vida, enfermedades o deficiencias físicas o mentales que se reproducen de manera persistente dentro de nuestro campo físico. Entonces nosotros, si hacemos este ejercicio de descodificación, sobre todo retrotrayéndonos a los estudios de Hammer, el doctor Hammer, nosotros podemos investigar en la nueva medicina germánica cómo esto, y yendo ya a estudios posteriores,
podemos ya saber, tener mucha información de diferentes métodos que se pueden aplicar para descodificar los diferentes procesos emocionales y cómo afectan a nuestro cuerpo dependiendo del momento en el que ocurra o dependiendo de la información que nos traslade determinada enfermedad. Nosotros la traducimos y le damos una aplicación diferente. Esta consciencia nos permite pues hacer este ejercicio de hilado de información, y nosotros podemos transformar, podemos ser capaces de transformar lo que sería una toxicidad que tiene una raíz somatoemocional. Nosotros lo transformamos gracias a la descodificación, le damos salud a nuestro cuerpo gracias a un proceso de consciencia. Volvemos a pasarlo del inconsciente a la consciencia, y el proceso entonces empieza a tomar otra fuerza, porque ya nosotros nos hemos hecho responsables y hemos sido capaces de gestionar esa enfermedad. ¿Quiere decir eso que nos vayamos a curar? Depende de muchos factores. Nosotros realmente podremos gestionar la enfermedad desde otro punto de vista mucho más consciente, y esas fuerzas que a nosotros nos ejercían pues una dirección muy concreta, que es hacia la toxicidad permanente o hacia la enfermedad permanente, nosotros podemos gestionarla desde el punto de vista de la salud. Salud entendiéndola como salud integral. Integral, no estamos hablando de medicar, aunque en un momento dado podría ser positivo. Tenemos que tener en cuenta que debemos aspirar siempre a una salud integral que nos comprenda las raíces profundas de la enfermedad, de la dolencia, del conflicto que nosotros estamos viviendo. Entonces, aspiremos a eso, aspiramos siempre desde el punto de vista de la descodificación. Nosotros iremos siempre a la raíz profunda, que a veces no es suficiente porque puede ser que el conflicto tenga otras raíces, porque a veces se puede ramificar, pero sin embargo nosotros estaremos yendo hacia una dirección que será bastante ajustada a la raíz real, a la raíz emocional de eso que está aconteciendo dentro de la persona que consulta, de la persona que en este caso se realiza una descodificación, en este caso emocional. Si nos vamos a lo genealógico, aquí nos adentramos en un campo que nos lleva a diferentes matices de la vivencia, de cómo se pueden encontrar diferentes conexiones entre nuestro árbol familiar, árbol genealógico, también entendiéndolo como sistema familiar, que incluso este sistema puede estar integrado por personas que en sí no eran familiares, pero que ejercieron una significancia muy importante. Entonces nos podemos encontrar que en este sistema, en un sistema genealógico, en un sistema genealógico sistémico, porque descodificamos en realidad un sistema familiar, nosotros nos adentramos ahí, y al descodificar esta información nosotros nos podremos encontrar en muchas ocasiones con quizás conexiones de nombres, conexiones de enfermedades que se reproducen en una misma rama familiar, quizás fechas que se repiten, quizás trabajos que tienen mucho que ver unos con otros. Incluso podemos ver cómo la información se traslada incluso entre la rama de un esposo y de una esposa. Hay coincidencias entre su información genealógica. Esto se debe a que esta información nosotros tenemos que entenderla como que está siempre en conexión. Nosotros no estamos separados unos de otros, sino que pertenecemos a un inconsciente colectivo. Nosotros somos individuos, pero dentro de un sistema colectivo al que nosotros quizás desde nuestra mente racional no podemos entender del todo cómo funciona, pero sin embargo
cuando ves coincidencias de este tipo entre la rama familiar de un esposo y una esposa, o de una pareja, como sus ramas familiares tienen mucho que ver unas con otras. Coincidencias. Es por esto que, por ejemplo, en las constelaciones familiares, cuando acuden a determinado grupo, encuentran que sus historias, lo que van a trabajar en su terapia, al final tienen mucho que ver unos con otros, y al final encuentran que la raíz de fondo entre sus historias con sus linajes tienen mucho que ver unos con otros. Y en este caso, al nosotros realizar este ejercicio de descodificación genealógica, nosotros nos encontramos con que esa información, al traducirla, nosotros podemos realizar un ejercicio terapéutico enfocado a sanar determinados patrones que se repiten dentro de una misma rama familiar temporal. Nosotros estamos desde un origen, estamos trabajando, digamos, en este punto, y nosotros vamos hacia atrás, nos retrotraemos y llegamos a un punto origen. Nosotros podemos transformar esa información y transformar este patrón en algo útil, como puede ser mediante un acto simbólico, psicomágico, terapéutico. Nosotros podemos recuperar esa información, sanarla dentro de nosotros y completar este ciclo de descodificación. Descodificamos para tener la mejor información que nos sea útil para nosotros, digamos, completar un círculo, el círculo de nuestra salud integral. Luego llegamos a los sueños. En el tema de lo onírico, el tema de lo onírico también nos brinda mucha de la información interior. Esta información interior o que ocurre en el momento en que nosotros estamos soñando, nos va a traer también información que son mismo patrones de sueños recurrentes, patrones de símbolos que tiene la persona, porque entramos aquí en el campo de la simbología personal, y aquí entramos en los símbolos. Siempre estamos hablando de símbolos, siempre, en todo momento, en todas las áreas de descodificación, siempre estamos hablando de símbolos, pero en este caso entramos en un campo en que está mucho más fuerte, arraigado dentro de la mente, dado que los sueños funcionan de una manera muy metafórica, muy simbólica. Entonces aquí entramos en que entramos de lleno en la simbología de la persona, en cómo traduce determinadas, a lo mejor, enfermedades o conflictos emocionales, los traslada a unas simbologías muy concretas. Entonces aquí tenemos la oportunidad de entrar en una información que nos va a brindar la oportunidad de trasladar, mediante la descodificación de estos sueños, trasladar esta información a un ejercicio que puede complementar los anteriores e incluso trabajar por separado. Nosotros podemos encontrar por separado conflictos en el mundo de los sueños que podrían ser incluso tratados por sí solos. Y luego llegamos, en último término, a las sincronías. Las sincronías nos hablan de todos los acontecimientos que nos pueden ocurrir en nuestro día a día, que nos llaman la atención, ya sean sucesiones numéricas, ya sea colores recurrentes que nos encontramos, olores recurrentes que nos retrotraen al pasado, el déjà vu, el fenómeno del déjà vu, toda esta información que nos está hablando de que, bueno, al nosotros darnos cuenta de que existe este inconsciente colectivo, nosotros, ya saliéndonos de los patrones mentales de lo que consideramos como la realidad ordinaria o usual, nosotros ya tenemos la oportunidad de trasladar absolutamente todo lo que está ocurriendo en nuestra vida a un lenguaje de información. Esta información es
siempre, siempre, siempre susceptible de ser descodificada. Y en último término, nosotros tendremos la oportunidad siempre, siempre, al descodificar, de llegar a nuestra, digamos, al poder personal de controlar, manejar nuestra realidad en la mayor medida de lo posible. Quiere decir que en lugar de ceder responsabilidad al azar, a cosas que podemos llamar como casualidades, en realidad nosotros lo convertimos en causalidades de las que nosotros podemos extraer información o quizás aproximarnos a el porqué de las cosas, de por qué nos ocurren tales o cuales cosas, aunque muchas veces nosotros no podamos llegar, o la mayoría de veces nosotros no nos podemos salir del terreno del inconsciente, dado que es muchísima la información que nos llega a lo largo del día. Sin embargo, nosotros al realizar descodificación en lo que nos está ocurriendo, por ejemplo, a nosotros nos hemos dado cuenta que en determinado día nos ha ocurrido un accidente o una sucesión de accidentes, de encuentros. Nosotros no les hemos prestado atención y sin embargo pues nos ha parado en seco en nuestra vida, nosotros no hemos sabido por qué, pero sin embargo nosotros al hacer el ejercicio de descodificar nuestra sincronicidad, el acontecimiento o la serie de acontecimientos que nos han ocurrido, nosotros tenemos la oportunidad de empoderarnos, tomar el poder personal, tomar esa fuerza de la información que nos está ocurriendo, que en este caso, dependiendo de cómo nosotros lo entendamos, podemos llamarlo conectar con la esencia, entrar ya en la información del espíritu, como queramos llamarlo. Sin embargo, aquí lo importante no es tanto el nombre, sino entender que nosotros estamos conectados a toda la red de información de nuestra vida, que las cosas que nosotros vemos con nuestros ojos son mucho más aparentes de lo que nosotros percibimos, de lo que nosotros nos llega a la consciencia, en realidad es mucho menos del 1% de la información real de todo lo que está pasando, y eso sin incluir los espectros de onda diferentes que no somos capaces de percibir. Ahí ya nos podemos dar cuenta de que si nosotros entramos en conexión con esta red, digamos, en esta red de información o información espiritual o como queramos llamarlo, al final podremos ser capaces de transformar esta información y al descodificarla, tomar esta fuerza, esta sabiduría que nosotros al tener una esencia, un espíritu que siempre está presente dentro de nosotros. Cuando llamamos esencia o espíritu siempre hablamos de esa capacidad de conexión con todas las cosas que nosotros tenemos dentro, pues nosotros seremos capaces de en todo momento de transformar, realizar ejercicios de transformación de información y llegar a este, digamos, ideal que es la salud integral. Así que, bueno, espero que te haya gustado este resumen de cómo entiendo lo que es la descodificación, cómo la trabajo. Y nada, para cualquier consulta estoy a tu disposición en el email o en privado. Si necesitas cualquier cosa, deja tu comentario y nada, seguiremos dando información útil para vosotros. Muchas gracias y hasta pronto.